La última selva. En el año 2284, una misión de exploración humana llega a Orfeón 9, un planeta cubierto por una selva interminable. Sin señales de vida inteligente y con recursos aparentemente inagotables, la misión parece destinada al éxito. Pero lo que no saben es que esa selva no solo está viva, sino que recuerda. Y cada paso que dan dentro de ella los adentra en un laberinto orgánico que cambia de forma, con un solo objetivo: devorarlos y aprender de ellos. Lo que empezó como una exploración pronto se convierte en una cacería, y el cazador no tiene rostro, porque es el mundo entero. El cielo de Orfeón 9 era de un azul denso, casi líquido, y las nubes parecían flotar más bajo que en cualquier otro planeta que hubiera visitado el capitán Dorian Hale. Desde la órbita, el mundo parecía un corazón palpitante de tonos verdes y negros, sin océanos visibles, solo ríos anchos como mares que serpenteaban entre franjas infinitas de vegetación. La nave de descenso Aegis 3 atravesó la atmósfera con un leve estremecimiento. A bordo, 6 tripulantes observaban el paisaje con una mezcla de asombro y precaución. Hale, un veterano de expediciones a mundos extremos; Sienna Ward, xenobióloga experta en ecosistemas hostiles; Malik Reyes, ingeniero de campo; Elara Stone, piloto y exmilitar; Kyle Donovan, médico y biólogo molecular; y Liara Ben, cartógrafa y especialista en drones de mapeo. El aterrizaje se realizó en una planicie rodeada de árboles tan altos que sus copas se perdían en la neblina. La corteza de esos colosos era negra y rugosa y exhalaban un olor dulce y penetrante. El aire estaba cargado de humedad y aunque el análisis atmosférico indicaba que era respirable, Hale ordenó mantener las mascarillas al menos el primer día. Nunca había visto tanta biomasa concentrada en un solo lugar, comentó Sienna, mirando la densa selva. Si todo esto es fotosintético, la tasa de producción de oxígeno es absurda. ¿O hay algo más que aún no entendemos?, replicó Hale. Kyle tomó muestras del suelo y notó que estaba cubierto por una capa esponjosa, como un musgo denso que, al presionarlo, liberaba un vapor tibio. Liara soltó uno de los drones exploradores, que ascendió y se internó en la vegetación. La señal de video mostró un mar interminable de hojas gigantes, lianas trenzadas y flores del tamaño de una cabeza humana. Lo extraño era que, en las imágenes, no se movía ningún animal, ni un insecto. Ni rastro de fauna, informó Liara. Es como un jardín, sin jardineros. Esa noche, instalaron el campamento. El silencio era inquietante. No había canto de aves, zumbido de insectos ni crujidos lejanos. Solo el murmullo constante de hojas frotándose, un sonido que parecía formar patrones repetitivos, como un lenguaje que ninguno entendía. La primera señal de que algo no iba bien ocurrió al amanecer. Malik salió para revisar los generadores y encontró que uno de ellos estaba cubierto por raíces finas que no habían estado allí la noche anterior. Al tocarlas, estas se contrajeron rápidamente y se deslizaron hacia la tierra, como si se escondieran. Nunca había visto raíces moverse así de rápido, dijo Malik, frotándose las manos. No son raíces comunes, murmuró Sienna, examinando los restos. Parecen estructuras musculares más que vegetales. El segundo día, Liara perdió el contacto con un dron. Al revisar las últimas imágenes, vieron cómo la cámara se movía entre ramas cuando, de pronto, una hoja enorme se cerró sobre la lente con un chasquido. La señal se cortó. Decidieron avanzar hacia el interior de la selva para estudiar la biodiversidad. La luz se filtraba en haces dorados entre las hojas, y cada paso hundía sus botas en un suelo mullido que parecía latir suavemente. Sienna recogió muestras de flores que, al cortarlas, liberaban un aroma intenso que mareaba. Kyle advirtió que varias tenían estructuras internas semejantes a órganos sensoriales, como si pudieran ver o oler a distancia. En la tercera noche, Elara despertó sobresaltada. Aseguró haber oído pasos alrededor de su tienda, pasos pesados que se detenían cuando ella se movía. Nadie más escuchó nada, pero al revisar el perímetro hallaron marcas en el musgo,
huellas humanas, aunque más largas, con un patrón de surcos que parecían raíces. El cuarto día, Malik se adentró solo para reparar una antena caída. No regresó. Lo encontraron 3 horas después, de pie, mirando un tronco cubierto de líquenes. No respondía a sus nombres. Siena se acercó, y al tocarlo, él reaccionó como si despertara de un sueño. Dijo que había escuchado una voz que le mostraba imágenes. La nave sobrevolando un océano que no existía en el planeta, ciudades humanas cubiertas de hojas y flores, y una sensación profunda de calma. «Me estaba invitando», murmuró Malik. «¿Quiere que nos quedemos?» Hale decidió reducir el tiempo de exploración y preparar el despegue. Pero esa misma noche, una niebla espesa descendió sobre el campamento. La visibilidad se redujo a pocos metros y un olor dulzón se volvió insoportable. Liara empezó a toser. Kyle sintió un mareo extremo y todos escucharon un sonido grave, como un latido amplificado a través del suelo. El musgo bajo sus pies parecía moverse, formando ondas lentas. Por la mañana, el campamento estaba cubierto de hojas caídas, aunque nadie las había visto descender. Al intentar encender los generadores, descubrieron que todos estaban bloqueados por una maraña de raíces tan densas que ni las sierras de plasma lograban cortarlas. El sexto día, el bosque empezó a cambiar. Caminos que antes estaban libres, ahora aparecían bloqueados por troncos caídos. Riachuelos que habían cruzado el día anterior estaban secos, y en otros puntos, el agua fluía en dirección contraria. Liara, revisando los mapas, afirmó algo que heló a todos. «La geografía está cambiando. No son nuestros mapas los que están mal. El terreno se está moviendo». Siena propuso una teoría aterradora. El ecosistema era una red interconectada que podía reconfigurarse para dirigirlos o atraparlos. «Esto no es solo flora, es un solo organismo, y nosotros somos intrusos dentro de su cuerpo», dijo. El séptimo día, el ara desapareció. Sus gritos resonaron entre los árboles, y todos corrieron hacia el sonido. La encontraron atrapada en una red de lianas que se apretaban lentamente alrededor de su cuerpo. Cada vez que intentaban cortarlas, brotaba un líquido viscoso que se endurecía en segundos. Cuando finalmente la liberaron, estaba inconsciente, con marcas profundas en la piel que parecían grabados. Esa noche, el bosque no dejó de hablar. Las hojas crujían al unísono, las ramas se movían sin viento y el murmullo sonaba más claro, un patrón repetitivo, como si pronunciara una sola palabra que ninguno quería entender. Para el octavo día, ya no pensaban en recolectar muestras. El único objetivo era salir, pero el camino de regreso estaba bloqueado por un muro de raíces y troncos entrelazados. Cuando intentaron rodearlo, se encontraron con un barranco profundo que no estaba allí antes. Hale tomó la decisión. Seguirían una ruta improvisada, guiados solo por las coordenadas de la nave, pero el bosque parecía anticipar cada movimiento. Ramas caían justo frente a ellos, enredaderas bajaban desde las copas como serpientes, y el suelo se volvía resbaladizo con una sustancia gelatinosa. El noveno día, Kyle empezó a hablar solo. Decía que el planeta les ofrecía un pacto, quedarse y fundirse con él, vivir para siempre en paz. Cuando intentaron detenerlo, corrió hacia el bosque y desapareció entre las sombras. Cuando por fin alcanzaron la nave, solo quedaban Hale, Siena, Malik y Liara. Pero al activarla, descubrieron que las raíces se habían introducido en los sistemas de propulsión. Les tomó horas cortarlas y reparar los daños, mientras el murmullo del bosque se volvía ensordecedor. En el último momento, cuando encendieron los motores, una ráfaga de viento arrancó parte del fuselaje exterior. Vieron hojas y flores elevarse en espiral, siguiendo la nave mientras ascendía. Liara juró que, por un instante, la selva entera se inclinó hacia ellos como despidiéndose. En órbita, Hale registró el último informe. Orfeón 9 no es un planeta para colonizar. No es un recurso ni un ecosistema. Es una mente, una que no olvida. Y ahora sabe que vinimos. El archivo fue clasificado como prohibición absoluta de acceso.
Pero en algún lugar, entre las juntas del consejo, ya se discutía una idea peligrosa. Si piensa, quizá podamos convencerlo.